También se me habló de hacer una crítica al socialismo, porque eso es relativamente fácil, pero hoy no quería hablar de críticas. Quería hablar un poco de lo que es el anarcocapitalismo y sobre todo para qué sirve. Porque normalmente me van a decir, es usted un utópico, ¿qué está diciendo usted? ¿Qué cosas más raras dice? No, que eso no existe tal, eso no puede ser. Vamos a discutir para qué sirve y qué puede servir. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, la definición del anarcocapitalismo, la clásica, es la que voy a decir, que es posible una sociedad sin Estado. No solo que es posible, que es deseable. ¿Por qué me puse a estudiar de estas cosas? Yo fui siempre, bueno, era un liberal clásico, así normal y corriente, como pueden ser muchos de ustedes, pero yo tenía un problema existencial, ¿no? Además me planteaban algunas veces discutiendo con alumnos, ¿no? Y yo me veía en problemas, en el sentido de que cuando había un problema teórico difícil, por ejemplo, la seguridad, o la defensa, o las carreteras, o la atención a las prisiones, o sea, temas polémicos, ¿no? ¿Eso quién lo haría? ¿No? Entonces yo decía, pues el Estado, ¿no? Entonces empezaba a pensar, a ver, ¿esto qué tiene de peculiar para que lo tenga que hacer el Estado, ¿no? ¿Qué tiene de característico? Pues si el Estado puede hacer seguridad, también podrá hacer galletas, también podrá hacer tornillos, también podrá destilar petróleo. De hecho, lo hace. El viejo, una frase que decía Schumpeter, que no hay nada en el mundo, ningún sistema social o ninguna prestación social que o bien no haya sido prestada por el Estado, o bien que no haya sido prestada alguna vez en la historia por el mercado. Entonces, claro, cuando estaba discutiendo yo me veía en problema, a ver qué tiene eso de peculiar, ¿no? Entonces, claro, el capitalismo no es más que un liberalismo llevado al extremo, es decir, llevado a la aplicación de los principios liberales de mercado a ámbitos que, digamos, que son extraños a ese mercado, por ejemplo, la justicia, la seguridad, etc. Digamos que el mercado lo podría hacer todo. Y esto es un desafío teórico. Yo como tal lo planteo. Sino, a ver, ¿para qué sirve esto? ¿Qué utilidad puede tener? ¿No? Por lo menos intelectual. ¿Qué puede servir esto? Es utópico. Sí, no. A ver, es utópico en el sentido de que no hay ninguna sociedad a día de hoy que tenga estos principios. Las sociedades anarquistas ha habido muchas en la historia. De hecho, el Estado, cualquier historiador del Estado se lo dice, el Estado moderno es de la Revolución Francesa para acá. Y el poder político, las formas de poder político, tendrán 3.000 o 4.000 años y no extendidas por toda la Tierra. O sea, esto es el 99% de la historia humana se da en ausencia de Estado. Otra cosa es que nos parezca deseable vivir así. Eso es otra cuestión. Pero que el ser humano vivió sin Estado y llegó hasta aquí, pues es una evidencia. Entonces, muchas sociedades incluso perduraron hasta relativamente hace poco. Utópico en el sentido no es porque existió. Un antropólogo anarquista, se llama James Scott, tiene varios libros, y plantea que, por ejemplo, buena parte de la Tierra no estuvo estatizada hasta el siglo XIX y plantea varias zonas del mundo, por ejemplo, buena parte del sudeste asiático, zonas de África, zonas de América, etcétera, que no tuvieron Estado hasta hace relativamente poco. Entonces, el Estado es una cosa relativamente nueva. Además, la gente dice Scott que escapaba del Estado. O sea, no es una cosa que no haya existido. Ahora, no era un anarquismo capitalista. O sea, no era un anarquismo que permitiera un nivel de vida como el que estamos viviendo ahora. Pero cuidado, no es una cuestión de imposibilidad, es una cuestión de deseabilidad, que es muy distinto. Es utópico. En el sentido de que cambiar una sociedad como la nuestra a una sociedad anarquista, sí, es bastante complicado. Y primero, antes de cambiarlo, hay que pensarlo y hay que estudiarlo, y es lo que pretendo hacer aquí y discutir con ustedes. Bien, pero después, si usted piensa con una mente austriaca, piensa con una mente, digamos, anarcocapitalista, lo que empieza a ver es que la anarquía es omnipresente. ¿Opera en anarquía una empresa o no? Sí, porque no opera con mandatos, opera a través de intercambios entre los participantes. La Iglesia Católica es la institución, creo que más vieja del mundo, así como institución. ¿Es anárquica o no? Sí, a veces se alía con los estados, y de ahí viene la confusión, pero en muchas partes del mundo opera sin Estado y en muchas partes del mundo opera contra el Estado. Es decir, que puede operar perfectamente de forma autónoma, pero la institución como tal está ordenada por mandatos o ordenada por pactos, por ideas y por creencias. ¿Le pasa a alguien algo a alguien si deja a la iglesia o deja de creer o así? Normalmente no le pasa nada. O sea, incluso un obispo, un cardenal puede abandonar la iglesia. Sí, puede abandonar la iglesia, asumirá unos costes en el sentido de que perderá una relación, pero una cosa, pero puede marchar cuando quiera. Y están instituidas una por precios
por medios económicos y otra por medios ideológicos. Pero ambas las dos funcionan en anarquía y funcionan perfectamente. Una familia, o mejor dicho, una pareja de novios, un grupo de amigos, ¿cómo operan? Operan perfectamente en anarquía. Y operan de forma a veces muy estable. Igual que una empresa puede ser muy estable en ausencia de poder. El viejo Proudhon decía, la anarquía es la madre del orden. La anarquía no es la hija del orden, es la madre del orden. Y es verdad. Todos estos sistemas que acabo de esperar, empresas, iglesias, así, operando en anarquía son normalmente estados, que los propios estados, y pueden funcionar también y operar de forma coordinada para extraer rentas al resto de la sociedad, es porque están operando en anarquía. Esto es, entre ellos no operan por mecanismos de fuerza, por mecanismos de poder, sino por pactos, que pueden ser pactos de corte monetario, de sueldos, de cosas por el estilo, o bien por alguna forma de lealtad ideológica. El Estado no es, para mí, el aparato, sino son las cúpulas. Son las 3.000 o 4.000 personas que dice Mosca que dominan un país, por ejemplo, del tamaño de Argentina o de España. Son unos cuantos cientos, entrenados y coordinados, esos son los que dominan un país y son los que constituyen el Estado. Después el Estado tiene un aparato, que son los funcionarios, que son los policías, los milicos, como llaman ustedes, y todos los aparatos de hegemonía que tienen ellos, las escuelas, universidades, etcétera, que sirven para mantener eso. Pero entre ellos operan en anarquía también, que solo en anarquía podrían funcionar también. Esa es la cuestión, porque operan por incentivos, no operan por mandatos. Después, sirve para entender los bienes públicos, lo que se llaman los bienes públicos, ¿no? Que se ven con otros ojos. Claro, si cogemos la definición de Samuelson o cogemos la definición así de Musgrave, estas definiciones todas de bienes públicos, fallos del mercado, otras cosas, ¿no? Que hay una suerte de bienes que solo pueden prestar los estados porque si no hay polizones y gorrones el bien se produciría. Sí. Entonces, ahí hay que aplicar el análisis austriaco. A ver, eso de la defensa, ¿qué es la defensa? Porque la defensa al final, o la seguridad, yo entiendo de qué va. Pero primero, ¿es el Estado que garantiza la seguridad? ¿O es la gente, como dice la libertaria americana James Jacobs, en sus libros sobre la seguridad, quien mantiene el orden? El orden, normalmente, la seguridad, ¿lo presta el Estado o lo presta la gente? A ver si me explico. El Estado, hombre, tiene algún tipo de función de capturar criminales y cosas así por el estilo, en el caso de que lo haga bien. Pero ¿quién mantiene realmente el orden? Y la seguridad, ¿en qué medida no es más que un conjunto de bienes y servicios que se pueden comprar perfectamente? Es decir, la mayor parte de la seguridad, por ejemplo, que es una de las críticas que se hacen al capitalismo, es pasiva, no es activa. ¿Y qué consiste la seguridad? Pues mire, ustedes compran bienes como puertas, compran rejas, compran alarmas, compran viviendas en lugares seguros, ¿no? Ya lo saben ustedes, ¿no? Y se abstienen y compran perros o pueden alquilar en un condominio algún tipo de guardia, algún tipo de cosas. Y normalmente la seguridad son bienes y servicios que se pueden comprar perfectamente. Hay determinados sitios a los que no vamos, hay determinadas horas a las que no andamos y evitamos meternos en líos y buscamos evitar eso. Entonces, yo creo que el 80% de la seguridad es eso. Por un motivo, porque el Estado no puede evitar el delito. En el momento del crimen el Estado no está. El Estado puede capturar al delincuente y si lo hace bien, o puede disuadirlo con eso, pero si yo quiero cometer un delito, o se defiende usted en el momento del delito, o el Estado rara vez está allí para defenderlo. Una de las cosas que nos lleva a esto, al capitalismo, es que nos quita la vagancia intelectual, nos obliga a hacer arqueología intelectual, en el sentido de ver cómo se hacía antes, cómo se hacía en tal sitio, cómo se podría hacer, cómo se podría adaptar a aquello que hacían los chinos o los turcos o cualquier pueblo así a situaciones de hoy. Y vemos que sistemas de este estilo hay muchos. El Estado argentino da seguridad, ¿no? O da justicia. ¿De verdad están todos los argentinos igual de defendidos? O sea, ¿todas las zonas de Argentina son igual de seguras? O unas zonas de Argentina son muy seguras y otras más inseguras, como pasa en España. No es un bien público homogéneo. Y después, ¿qué es la defensa? ¿O qué es la seguridad? ¿O qué es la justicia? ¿No? ¿Qué son? Para unos es un bien y para otros es un mal. Es decir, porque si incluye, por ejemplo, en la defensa el ataque a Irak, pues ya habría una discusión si eso es defensa o no es defensa. ¿Cuánta tiene que haber? ¿Qué precio tiene que tener? ¿Qué calidad tiene que tener? ¿Se produce de forma homogénea? A unas personas le gusta, supongo que a otras personas le gusta bastante menos, ¿no? Entonces son cuestiones de debatir este tipo de temas, ¿no? De seguridad y de cosas por el estilo, que son temas fascinantes si uno se pone a estudiarlos. Y se podrían prestar de otra forma. Habría una forma más adecuada de prestarlos,
qué precios, mecanismos podríamos hacer, etcétera. Eso es una cuestión. Entonces, los bienes públicos, las carreteras, etcétera. Claro, si no se molestara uno, por ejemplo, uno podría saber que antiguamente las carreteras las hacían eran suministradas de forma privada casi todas ellas, hasta la Edad Media. Y eso lo descubrí en libros de la Edad Media, pero no lo descubrí en tratados modernos, por ejemplo. Jack Hearst, por ejemplo, que es un historiador, un medievalista muy bueno, tampoco que sea especialmente ANCAP, simplemente estudiaba cómo se producían los bienes públicos en la Edad Media. No, las carreteras, los puentes los hacían los señores y después cobraban un peaje. Después eso fue nacionalizado por los reyes de Francia y fue estatalizado, y lo que hizo Hearst fue hacer una suma. ¿Cuánto pagaba el viajero en peajes y cuánto pagaban en impuestos después? Pues resulta que era mucho más barato pagar los peajes. Y más seguro, porque el señor feudal o el señor de eso se preocupaba de que aquello fuera seguro, para que pasaran muchos comerciantes por allí. Y después también nos sirve otra cosa. Dos cosas más, y acabo. Uno para entender cómo funcionan realmente los mercados. O cómo pueden funcionar los mercados en ausencia de Estado. Claro, y empiezan cosas más utópicas. Pero ustedes, yo veo que yo descuelgo el teléfono que tengo aquí ahora, llamo, mando un mail a Alibaba y me vienen las cosas en una semana. O en Amazon, y a lo mejor me vienen de China, o me vienen de un sitio bien raro, me llegan. ¿Y qué en Estado hay que coordinar eso? ¿No? ¿Y saben dónde se ve? En los mercados negros. ¿Cómo puede funcionar un mercado negro en ausencia de Estado? Pues yo veo que, por ejemplo, incluso dentro de las prisiones en España hay droga. Dentro de las prisiones en España hay droga. ¿Y cómo puede ser eso? Un sitio rodeado de Estado, un sitio más estatal que eso no hay, con cemento, con alambre de espino, con un guardia cada 20 metros, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegue allí? Pues el mercado hace que lleguen allí. Y que lleguen bienes, me lleguen bienes de todas partes del mundo, aún contra él, ¿no? Entonces, es una idea que nos enseña cómo funcionan los mercados y cómo los mercados se coordinan entre países, cómo establecen códigos de comercio, como la ley mercatoria, y un montón de cosas, y un montón de instituciones que sirvieron históricamente, camas de compensación, que se fueron creando en ausencia de Estado. Entonces, es muy interesante porque no solo enseña el Estado, sino que enseña cómo funcionaría un mercado, o nos hace pensar cómo podría funcionar un mercado en ausencia, digamos, de estas regulaciones. Y hay ejemplos de este estilo. Y después, porque sirvió para innovar en muchos aspectos. Si ustedes tienen Telegram, el Telegram es un método capitalista, se mete para encriptar. Por lo menos en el origen estaba ahí. O el Bitcoin, o todo lo que es la encriptación de Internet, los que se llama David Levin, un libro que se llama Crypto, fue hecho por anarcocapitalistas. Simplemente que no tienen que el Estado entrar en sus cuentas de banco, porque el Internet, cuando se planteó al principio, preveía que el Estado pudiera entrar en cualquier cuenta que tuviéramos nosotros. Pudiera entrar directamente a ver lo que teníamos allí. El encriptamiento y este tipo de cosas fue derivada de una ideología que veía el Estado como mala y que había que establecer un mecanismo de mercado no violento para frenar eso. Y el Bitcoin tiene una lógica parecida. Es un sistema monetario que estará bien o mal, se puede discutir, es otra cuestión. Es una lógica, es decir, crear un sistema monetario que el Estado esté totalmente ausente o que no pueda intervenir en él, ¿no? Entonces digo, tiene estas cosas que nos sirven de forma heurística para entender muchos fenómenos de la vida social y política, vemos la política de otra forma y tiene utilidad para crear mecanismos de innovar, de crear soluciones nuevas, a ver qué podemos hacer para que no sea esto. En el ámbito del derecho, por ejemplo, todos los elementos que hacen, por ejemplo, de arbitraje, de formas de compensación y cosas por el estilo, están inspiradas en mucho de esto, o están recuperando eso. Erickson, un jurista americano, recuperó un montón de fórmulas del pasado para aplicarse a la sociedad moderna que podrían aplicarse a muchos pleitos y saldría mucho más barato y mucho menos costoso y sobre todo mucho más justo. Es decir, que se pueden innovar un montón de cosas, en todo, en el ámbito de la defensa, un trabajo de poco sobre esto, en muchos ámbitos hay que pensar de otra forma esto. Yo creo que es una forma, repito, la mía no es una visión de activista político, es decir, a ver, salgan a la calle y protestar, no. Simplemente explicar estas cosas, ustedes la ven, porque yo creo que una cosa, y acabo. La fuerza del Estado básicamente tiene varias, es las armas, así, pero buena parte de la fuerza del Estado es creer en él. Creer en él como una cosa buena y que nos puede ayudar y que es un grupo de santos que están allí para el bien común, que pierden plata por el bien común. No, verlo como que fue siempre, no quiere decir que los que hay ahora sean exactamente igual que los antiguos. ¿No? Obviamente yo creo que gracias al comercio se civilizó un poco la sociedad. Los gobernantes no son tan criminales como eran en los tiempos de Gengis Khan. Obviamente hay que saberlo también y son
pues, no son tan criminales ni cosas por el estilo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, hay que saber que la lógica que tienen más o menos es esa, no es una lógica tanto de bien común como de, eso lo dijo muy bien la Public Choice, pues de buscar intereses personales, ¿no? Y si cambiamos de forma de ver, yo creo que es muy importante. Yo creo que si dejamos de creer en el Estado, pierde la mitad de la fuerza, pero solo con dejar de creer en él.